Bueno, entonces, primero tenemos que aclarar que la ley de Gauss habla de una superficie, o se refiere a una superficie cerrada. Del flujo del campo eléctrico a través de una, superficie cerrada. ¿Qué quiere decir superficie cerrada? Es una superficie que encierra un volumen. ¿Ok? Una superficie abierta sería, por ejemplo, no sé, imagínate un colador de alambre, ¿sí? Esa superficie es abierta porque es una semiesfera o un sector de esfera, ¿sí? Que no está cerrado, no encierra un volumen, ¿sí? Tiene dos caras. ¿Okay? O un cilindro sin sus tapas, ¿no? O un cilindro sin sus tapas ya... O sea, esto. Claro, eso no es una superficie. Eso no es una superficie, es un rollo de papel higiénico. Bueno, pero vendría a ser esto. Una superficie plana nunca puede ser cerrada, por ejemplo, ¿no? Claro, por eso es abierta. Claro, y una superficie curva, por ejemplo, si yo tengo una chapa, ¿no? Y la arqueo, ¿sí? Entonces cualquier corte de esa chapa es una curva abierta. La chapa entonces es una superficie abierta, ¿sí? Una semiesfera o sea, una chapa puede ser infinita y ser curva y abierta, ¿no? La chapa curvada, ¿sí? Ahora, una semiesfera, sí, es una superficie abierta, porque le falta la otra mitad. Ahora, una esfera es una superficie cerrada, ¿sí? Un cilindro es una superficie abierta, porque no tiene las tapas. Un cilindro con tapas, ahora sí, es una superficie cerrada, ¿está bien? ¿Qué otra cosa? Un paraboloide. Y no, pero ahí le falta... Las tapas. Bueno, por eso tenés que especificar Tiene que estar qué cerrado con otro superficie, plano, mirá. con una... Alcanzámelo el rollo de papel higiénico. Tenemos un rollo de papel higiénico, pero que tiene un agujero grande en el medio, porque no tenemos cámara. Necesita otro plano. Entonces acá tenés tenés un montón de superficies. Tenés la superficie exterior, la superficie interior y tenés la superficie de los sectores circulares, ¿está bien? De los círculos concéntricos estos, ¿está bien? Sí. Entonces por eso cuando vos decís que esto es una superficie tendrías que especificar ¿Cuál de todas las esa? superficies de este cuerpo, ¿está bien? Buenísimo. Sí, porque Bueno, pero volvamos ahí adentro es cerrada. No. Claro, no porque está abierto acá. ¿ves? Abierto. No, pero si yo Tienes como una cajita. La cajita tiene... Bueno, pero eso no es una superficie No, definida. ¿no encierra un volumen? No, eso son muchas superficies encerrando un volumen, ¿está bien? Pero son muchas superficies. ¿Ok? Ok. O sea, por ejemplo, una esfera es una sola superficie que no... O sea, es una Sí. sola. En cambio, por ejemplo, un paraboloide o una semiesfera, como dijo el profe, tiene hueco. Pero por ejemplo el paraboloide es infinito. Es infinito. Y es una superficie abierta. A menos que vos hagas un corte. Claro, entonces decís no. con un plano. Claro, un paraboloide interceptado por un plano perpendicular a su eje. Bueno, ahí sí puedo definir un volumen. ¿Está bien? Claro. Vos acá, si hablas de superficies, tenés que decir cuáles. Pero vos lo que estabas pensando es en el volumen de este cuerpo. Claro. Entonces el volumen está determinado por un cilindro exterior, un cilindro interior y dos planos perpendiculares, ¿sí? No coincidentes. Entonces eso limita este volumen, todas esas cuatro superficies, ¿de acuerdo? Vamos ahí depurando un poco el lenguaje. Bueno, entonces la ley de Gauss habla del flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Entonces, esa superficie cerrada va a ser conveniente, ¿sí? Va a ser una superficie gaussiana, ¿sí? Es aquella en la cual el vector campo eléctrico tiene la misma intensidad y es normal
en todos sus puntos. Entonces no voy a hacer un dibujo de una generalidad de esto, porque va a ser más confuso. Voy a mostrar los casos particulares que usamos. Entonces, casos particulares que usamos, el punto, la carga punto, que tiene una carga Q, que produce un campo radial, ¿cierto? Imán. De acá salen líneas radiales. De manera que si yo elijo como superficie gaussiana una esfera cuyo centro sea la carga, en cualquier punto de la superficie de esa esfera, el campo tiene la misma intensidad y es normal a la superficie de la esfera. ¿Qué significa normal? Perpendicular, ¿sí? ¿Ok? O sea, en cualquier punto de una esfera que tiene su centro en la carga que produce el campo, ¿sí? En cualquier punto de esa esfera, el campo tiene la misma intensidad y es normal a la superficie de la esfera. Bien. Voy a dibujar acá un círculo. Voy a hacer con línea punteada para que quede más bello. Ahí. Ahí está. Entonces, el vector campo, vamos a hacer un grosor acá. Flechita. El vector campo acá, ¿sí? Acá me está saliendo línea punteada, ¿no? Qué manía. Se me quedó pifiado. Claro, le toma el punto de la Sí, ahí está medio pifiado la geometría. En todos los puntos de esta esfera, el campo es perpendicular a la superficie en ese punto. ¿Qué significa perpendicular a la superficie si la superficie es curva? Que es perpendicular al plano tangente, ¿sí? Okay. Bueno, a ver si puedo seleccionar. Me voy a agarrar las letras. Te dije. Bueno, se entiende. Bueno, entonces una esfera es la superficie gaussiana para determinar el flujo de este campo, ¿sí? Entonces, esa es la superficie gaussiana conveniente para ese punto. Después, la superficie gaussiana conveniente para una esfera cargada. Bueno, lo mismo, ¿sí? Si yo tengo una esfera cargada, entonces esto es carga puntual. Si yo tengo una esfera cargada, entonces el campo en el exterior de la esfera también me va a convenir, para hallar el flujo de ese campo, una superficie gaussiana esférica, concéntrica con ella, ¿bien? La hice de 3 cuadraditos, no sirve. Ahí va. ¿De cuánto la hice? 1, 2, 7 cuadraditos. Qué bolas. Ahí. Ahora la puedo centrar. Ahí me queda centrada. No parece, pero está centrada. Sí, Ay, ¿por qué me engaña la verdad? Ay, son los anteojos. Dios mío.
Sí, está recontra centrada. Sí, sí, está. No, porque estos anteojos deforman la geometría y el cerebro se confunde, pobre. Bueno. No voy a dibujar el campo porque perdemos mucho tiempo. Estamos grabando, estamos. Bueno, entonces, sí, estamos grabando, no digan cosas impropias. Y yo interrumpí. Y esto lo ven en todo el universo, en todo el mundo mundial de habla hispana. Pero por ahí no entienden el argentino. Andá a mostrar que un mexicano o un, no sé, un chileno mire El Eternauta en argentino. Bueno, yo vi una serie chilena que le tuve que poner subtítulos porque hablaban tan rápido y en su lenguaje que no entendía lo que decían y tenía que ir para atrás varias veces para entender lo que decían. Era buenísima la serie, se las recomiendo. Aparte es una de las series para docentes. Les hago una lista rápida de series para docentes. Una es esa, que se llama El Reemplazante, es de la televisión chilena. Estuvo en Netflix, después la sacaron, después volvió y ahora no puedo saber si está o no está, la tienen que buscar. El Reemplazante. Pero me suena. Después Rita, primera, segunda y tercera temporada, ya la cuarta temporada, un aburrimiento total. Después, bueno, Merlí, las primeras temporadas, no la que está ahora. La que está ahora también sirve, pero son mucho mejores las primeras temporadas porque son de educación secundaria. La que está ahora es de educación universitaria. ¿Merlí? Merlí. Esa, si la ven en catalán con subtítulos, es mucho más. Se disfruta mucho más que verla en castellano. Igual en castellano la doblaron los mismos actores. ¿Cuál otra? Bueno, después seguimos con la lista. Bueno, sigamos con la ley de Gauss. Sí. Bueno, entonces, en el video voy a poner, en la descripción del video, en este video se hace la lista de series recomendadas para docentes. Bueno, y después una mexicana que vi hace poco que es muy conmovedora, es muy golpe bajo, pero me gustó mucho. Pero ahora no me acuerdo el título, después se las busco. Que no está en Prime, no está en Netflix. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra superficie gaussiana tenemos? Tenemos un hilo conductor cargado. Un hilo cargado. Tuki. Entonces, el hilo cargado. No quiero línea punteada. Quiero estándar. Entonces, el hilo cargado que vamos a usar de superficie gaussiana. Adivinen. ¿Cuál va a ser la superficie gaussiana para el hilo cargado? ¿No era un cilindro? Bueno, ¿pero qué, te lo sabes de memoria o te parece coherente? Lo vimos en clase. No me digas eso, Luisa, no me gusta. Vos tenés que decir, no, es un cilindro por esto, esto y esto. Tenés que argumentar con razonamientos lógicos. Es que es como una sumatoria de puntos. Entonces, si sumamos todos los circulitos chiquititos, un cilindro. ¿Qué circulitos? Los del las cargas. O sea, son Carguitas. puntitos de cargas, ¿no? Sí. El hilo. Entonces, Ajá. si la línea de este campo así hacemos, es la sumatoria de todos esos. Pero no, estás mezclando cosas, porque las carguitas, todas alineadas, alinean la línea de campo, pero eso no tiene nada que ver con un cilindro. Va a ser que las líneas de campo sean paralelas, ¿está bien? Eso quisiste decir, que eso lo vimos con el electric field. Pero que las líneas de campo sean paralelas, lo del cilindro viene un poco después. Bueno. Entonces, no sé cómo se si yo intercepto con un plano, ¿no?, a esta línea, Sí. sobre ese plano, la línea de campo van a ser líneas paralelas, por lo que decís vos, porque la interacción entre infinitas cargas una al lado de la otra va a alinear todas las líneas de campo. Buenísimo, hasta ahí. Entonces, en un plano vertical, por ejemplo, todas las líneas serían paralelas para arriba y para abajo. ¿Bien? Ahora, en un plano horizontal lo mismo, todas las líneas serían paralelas para la derecha y para la izquierda. Y así en infinitos planos. Entonces, si yo elijo puntos que están todos a la misma distancia del hilo, que es justamente los puntos de la superficie de un cilindro, cuyo eje es el hilo, entonces ahí sí, en ese cilindro, el campo cumple con la premisa que pedimos antes, que va a tener la misma intensidad en cada punto y además va a ser normal a la superficie. ¿Entendiste cómo lo expliqué? Era más largo. No simplifiquemos tanto, ¿sí? Porque la vida es compleja.
Bueno, entonces voy a dibujar acá un cilindro. Me va a dar un poquito de trabajo, chicos, tengan paciencia. Voy a agarrar acá una elipse. La voy a dibujar por acá. Ahí está. No, porque se arruinó justo lo último. Ahí va. Y esta elipse la vamos a copiar. Entonces, esta la vamos a poner por acá. Y esta la vamos a poner por acá. Y ahora le vamos a dibujar unas líneas. Qué fácil de engañar la mente, ¿no? Y ahora le vamos a borrar esta parte. Bien, entonces en ese cilindro va a pasar eso que dijimos. Entonces, si yo dibujo líneas do campo, sin regla, por ejemplo, voy a elegir, no sé, este punto que está acá, que me coincide con... Entonces las líneas salen de acá, radiales, para todos lados. Entonces, donde esas líneas atraviesan al cilindro, que sería algo, ponerle, esta línea la estará atravesando por acá, esta no sé, por acá, y esta por acá. Entonces ahí tenemos un campicto eléctrico, así, ¿ves? Donde en cada punto tengo la misma intensidad, ¿sí? Y la condición de normalidad de la superficie es porque tengo ahí un diferencial de superficie. Esto antes no lo dije, pero ustedes creo que lo pueden entender y lo podrían explicar, ¿no? Que si acá yo dibujo un diferencial de superficie, ¿qué es? Un pedacito, un parchecito chiquitito, infinitamente chiquitito, que está ahí. Entonces en ese parchecito, lo voy a poner acá un poco más agrandado, se caracteriza porque tiene lo que se llama un versor normal, el parchecito, ¿sí? Y tiene una superficie diferencial S. Y lo que estamos pidiendo nosotros es que el campo eléctrico sea colineal con ese vector normal. ¿Se entiende? Ahí va. Eso es lo que pedimos. Entonces, en esas condiciones, el producto escalar entre el vector E y el diferencial S no es otra cosa que el producto de los módulos E diferencial S. ¿Bien? Y porque me queda el coseno de 0 grado, que es 1. ¿Está bien? Bueno, entonces creo que estas son todas las superficies gaussianas que nosotros consideramos. ¿Me olvidé alguna? ¿Vos, matemático? No vimos ninguna más. Por eso, vos estás más canchero con estas cosas. No, está bien. Está bien. Una vergüenza la matemática que estamos usando acá. Recontra básica. ¿Quiere agregar más superficies, profe? Otras superficies compuestas. Claro, podemos poner... compuestas por otras... Si querés ponemos un elipsoide de revolución cargado. Está bien. Y si no podemos haber otra superficie cerrada, podría ser que no sea el elipsoide, que no es de revolución, el elipsoide común. Sí, porque si utilizamos un cono, hay que tapar. No, es abierto. No sirve. Podemos poner un cono cargado con una base. Claro, pero pasa lo mismo que para boloide, ¿no? Y después el elipsoide está bien. ¿A vos te enseñaron la bóveda de Viviani? No. ¿No? Era la intersección entre una esfera y un, creo que un paraboloide era, algo así.
El chabón quería que cuando muriera su tumba tuviera un techo con esa superficie. Ok, sí, me imagino un cono de helado con una Sí, después una lo busco. cúspide, Tengo guardado en mis referencia. cuadernos de Análisis 2 del año 78. Después Hay que hacer el volumen encerrado entre eso. te los voy a mostrar. Dale. Y vas a estornudar por lo viejo que está el papel. Sale así, olor a papel viejo y empiezas a estornudar. Bueno, entonces esto fue superficie gaussiana. ¿Qué más pedía acá la consigna? Dice, escribir y describir la ley de Gauss del flujo del campo eléctrico explicando claramente las características de la superficie gaussiana. Bueno, entonces, ¿cómo es la ley de Gauss? Que también lo escribí. Bueno, acá se dice una introducción porque expliqué esta partecita. La famosa ley de Gauss dice que el flujo, que lo representamos con una integral, que en algunos libros todavía usan una notación antigua, que es una integral así, que es una integral doble, porque es la integral de superficie de el vector E escalar el diferencial de superficie. Entonces esto es igual a lo que llamamos la carga total, por eso la ponemos como una sumatoria de cargas, porque puede haber más de una carga, dividido esta constante universal que se llama epsilon 0. Epsilon 0, epsilon, vale 8,85 por 10 a la menos 12, y sus unidades son las unidades de la constante K de la ley de Coulomb dada vuelta, ¿sí? Que son Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Aunque también después estas unidades son simplemente faradios sobre metro, cuando usamos epsilon 0 en la fórmula de capacidad, de capacitores, ¿sí? Bueno, o sea, equivale totalmente estas unidades a estas unidades. Bueno, entonces, ¿qué dice la ley de Gauss? Que el flujo a través de estas superficies gaussianas es igual a la carga encerrada dividido epsilon 0, con lo cual nosotros acá podemos considerar, ¿sí?, que cuánto vale este campo E que tengo acá, el vector E en cualquier punto, vale 1 sobre 4pi epsilon 0, justamente, que es la constante K, ¿sí?, por la carga Q que está generando el campo, dividido, ¿sí?, la distancia a la que me ubico, elevado al cuadrado, en el versor radial, ¿sí? Eso vale el campo acá, ¿sí? Por eso, si metemos esto adentro de la integral, todos estos numeritos, Q, 4pi epsilon 0, etcétera, salen afuera de la integral. Perdón, profe. Señor. No, solo quería sacar un banco. Vaya. Necesito una. Lleva. Con lo cual, me va a quedar, ¿sí? Voy a llegar... Perdón, si al revés lo dije, no voy a meter esto dentro de la integral, este va a ser el resultado que voy a obtener. Bueno, corrección. Va de nuevo, toma 2. Si yo aplico la ley de Gauss a la carga puntual y dije que la superficie que elegí es la superficie gaussiana de la esfera, entonces el módulo D puede salir afuera de la integral y me queda la integral de diferencial S, que no es otra cosa, ¿sí? No es otra cosa, ahí se me pasó. Me quedaría así la integral, me quedaría E afuera de la integral, y acá me quedaría la integral de la superficie S diferencial S igual a Q sobre epsilon 0, a Q chiquita, perdón. Poner las letras coherentes con lo que pusiste. Bien, bueno, entonces, ¿cuánto vale esta integral? Vale justamente la integral de superficie de una esfera, que es 4pi por el radio al cuadrado de la esfera, ¿sí? La esfera tiene un radio R. Bien, bueno, entonces despejo E de acá y me va a quedar lo que está acá arriba. Bien, lo mismo va a pasar acá en la esfera, exactamente lo mismo, ¿sí? Idem. En el cilindro, ¿cómo me va a quedar? ¿Sí? Si reemplazamos, primero hay que hacer la consideración de simetría por la cual el campo es siempre el mismo en todos estos puntos. Eso hay que explicarlo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Todo lo que expliqué antes está grabado. No te lo estudié de memoria. No, un machete. Me traigo un machete. El machete que contó antes Sí. Paula. El machete de Paula. Acá te va a ser complicado clavarlo ahí.
Acá hay madera. Esta mesa no. De madera. Acá hay madera. Claro, una madera terciada. Soluciones técnicas. Bueno, entonces, si sacamos E afuera de la integral, acá me va a quedar. Están mirando. Ya está palmando. Ah, Está palmeando. porque así no lo voy a hacer. Hay que quedar así. Bueno, ya lo Me va a quedar así. Después vuelve. Yo sigo explicando. Sí, sí, sí. Y esta integral de superficie es la superficie lateral del cilindro, ¿sí? ¿Por qué no consideramos las tapas del cilindro? Porque dijimos superficie cerrada, o sea que la superficie cerrada es el cilindro con las tapas acá. ¿Por qué? A ver, ¿por qué les parece? ¿Qué pasa en las tapas del cilindro con el campo? ¿Cómo es el campo en la tapa en un punto de la tapa? ¿No qué? Con la tapa es cerrado. No, hay que explicar, chiquis. La superficie Tenemos es la cerrada. superficie y el campo, lo voy a representar con esta virome, ¿sí? Ponele que esta es la superficie de la tapa y el campo está así en la superficie de la tapa. Entonces N Está y E, orientado bueno, pero hay que explicar. tiene que estar orientado positivamente en dirección. No, ¿cómo positivamente? ¿Qué es orientado positivamente? Si la carga de los. La carga no. En las tapas tenemos líneas de campo, no tenemos carga, ¿sí? Tenemos línea de campo. Pero ¿cómo es? ¿Sí? El pedacito de superficie tiene este versor normal y el campo está completamente perpendicular. Ah, de las tapas es el mismo. Bueno, entonces este producto escalar, ¿sí? Va a dar cero, por el ¿sí? examen. Porque el producto escalar de dos vectores perpendiculares es cero. ¿Estamos? ¿Ok? En matemáticas se llaman vectores ortogonales, Sí, sí. ¿no? Pero ortogonal no quiere decir perpendicular, es una coincidencia, ¿ok? Porque tenemos vectores de 4, 5, de más de 3 dimensiones que no tienen representación geométrica, entonces la perpendicularidad no tiene sentido. No. Bueno, en vectores geométricos, que pueden ser de 2 o de 3 dimensiones nada más, entonces el producto escalar de dos vectores da 0 cuando los vectores forman un ángulo recto, ¿ok? Bueno, entonces eso hay que explicar, ¿sí? Porque falta acá. Acá en la esfera no tengo ese problema. En cualquier punto de la esfera siempre el campo es normal a la esfera. En cambio acá, si yo considero la superficie cerrada, la superficie cerrada es el cilindro con las tapas, no el cilindro solo, ¿sí? Entonces en las tapas pasa esto, ¿sí? E y N son perpendiculares. Sí. ¿Estamos? O sea, porque es paralelo a la superficie, entonces es perpendicular al versor normal a la superficie. Eso hay que explicarlo. ¿Bien? Bueno, entonces esta superficie es solamente 2pi r por L, donde L es el largo del cilindroski este es L y este es R. Bien, ahí se ve R. ¿Estamos? Bueno, entonces si despejo de acá E, el módulo de E me va a quedar Q sobre la carga total que tiene el hilo cargado, ¿sí? Sobre 2pi epsilon 0 por L por R, que es la distancia, ¿sí? Entonces, si le queremos poner flechita, acá tenemos que agregar el versor R, ¿sí? Presten atención a eso, no es una boludez. Si vos pones flechita a este lado, esto tiene que ser una expresión vectorial. No puede igualar un vector con un número. ¿Estamos? Un vector tiene, además, tiene un número que es su intensidad y además tiene dirección y sentido. ¿Bien? Es un elemento geométrico. ¿Estamos? No es un número. Bueno, ¿y qué me falta? Nada más, terminé. Bueno, y si tengo un cilindro cargado, ¿qué onda? ¿Qué onda con el cilindro cargado? Bueno, lo mismo, análogo con lo que pasaba con la esfera cargada, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces la esfera cargada se comporta igual, ¿sí?, que la carga puntual. Y bueno, el cilindro cargado se va a comportar igual que el hilo cargado. Así que en el parcial voy a tomar el cilindro cargado. ¿Está bien?
¿Qué es esto? Esto es una cargada. Bueno, no se dice más, te estoy cargando, se dice te estoy descansando. ¿Eh? ¿No tenés hijos adolescentes vos? No, ya no. ¿Ya no? Bueno, los pibes no dicen me estás cargando, me dicen me estás descansando. Y ya no se Porque dice... están sobrando, mejor dicho. Sí. Ya no se dice me da fiaca, se dice me da paja. Eso sí lo habrás sí. escuchado, ya lo escuchaste. Sí, a mí se me pegó esa expresión. Claro, sí, a mí también, y ahí cuando estoy con adultos me dicen, digo, uy. Pero como mis amigas todas tienen hijos. Sí, porque hay muchos adultos que todavía les molesta eso. Pero el lenguaje va evolucionando, chicos, el lenguaje es algo dinámico. Bueno, cortamos acá, entonces no voy a dibujar el cilindro cargado porque me da mucha paja. Y acá estamos con un video de YouTube. No sé. Y acá termina este video lleno de cosas que no tienen nada que ver con Gauss. Pasó muchas cosas en el video. Problemas técnicos.